Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando un poco cómo tenemos el Bitcoin. Después iremos con una noticia. Hoy no había muchas, ya os he dicho, pero bueno, por lo menos tenemos una que puede ser medio interesante. Por lo menos para rebatir una de las cosas por las que le critican al Bitcoin. Y bueno, tras comentar esa noticia, pues analizaremos un poco más en profundidad el mercado a ver qué es lo que está ocurriendo. Como vemos, hemos tenido un día de ida y vuelta. La ida ha sido hacia abajo esta mañana. Cuando hacíamos el análisis estábamos bastante abajo, por encima de los 56, por debajo de los 56.000. Y a la tarde ha sido todo de recuperación. Hemos llegado a estar, yo creo que por encima de 58.000. Luego lo veremos en el gráfico de una hora. Pero en principio nos hemos dejado mucha mecha por debajo. Eso es buena señal. Nuevas compras. Seguramente se habrán roto contratos largos, que es lo que buscan con estos movimientos de desesperación o de, sí, un poco de en contra del movimiento que llevaba estos días, que estaba ahí amenazando con romper los 60.000, pues te lo llevas 4.000 dólares por debajo, rompes unos cuantos contratos y después recuperas otra vez, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Bien, vamos a ver cómo termina el día y cómo empieza el siguiente. Sigue siendo comportamiento interesante que podemos esperar los últimos minutos de esta vela y los primeros de la siguiente. Y va a ser una semana yo creo que también bastante interesante porque veremos a ver si podemos atacar esos nuevos máximos o no. Romper esa zona de 61.800. Durante la semana veremos a ver qué tal se comportan las bolsas también, que acabaron bastante mal la semana pasada. Y todo eso pues nos marcará un poquito el devenir futuro del Bitcoin. Ya hemos comentado de todas formas que el objetivo que marcábamos estaba entre el día 27 y el día 4 de abril, con lo cual todavía queda bastante tiempo para llegar a esos niveles y no estamos muy lejos de esos niveles que marcábamos en el gráfico. Por lo tanto, bueno, vamos a tener paciencia también estos días porque puede ser una semana un poco de transición, por lo menos los primeros días, hasta que se inicie ya el movimiento. Bien, eso respecto a cómo tenemos el Bitcoin y vamos con la noticia. La noticia es esta, que es para un poco desmentir una de las críticas que se le hacen al Bitcoin. Dos empresas de Canadá acuerdan alianza para dedicarse a la minería verde de Bitcoin. Nos dice que las nuevas granjas mineras funcionarán con energía eólica, solar y gas natural. Las instalaciones se construirán en abril en la región de Alberta, al oeste de Canadá. Las compañías con sede en Canadá, Link Global Technologies, dedicada a la minería de bitcoins, y Neptune Digital Asset, especializada en tecnología blockchain, anunciaron la próxima construcción conjunta de una granja de minería de bitcoin que funcionará con energía sustentable. En un comunicado publicado el 19 de marzo, ambas empresas dieron a conocer que firmaron una carta de intención que contempla el uso de energía solar, eólica y gas natural para el funcionamiento de las instalaciones mineras. Además, prevén que el consumo de energía sea de 5 megavatios. El convenio firmado detalla que la nueva granja de minería forma parte de una empresa conjunta a partes iguales, por lo que los gastos y los ingresos serán compartidos. Tanto Link como Neptune indicaron que esperan concretar un acuerdo definitivo a principios del mes de abril. Consideran además que esto sería el punto de partida para la construcción de las nuevas instalaciones de la provincia de Alberta al oeste del país norteamericano. A principios de este mes de marzo también acordó con Neptune el acondicionamiento de las nuevas instalaciones, así como el suministro de energía y servicio para 1.500 equipos mineros, ¿vale? De los cuales se espera producir aproximadamente 0,7 bitcoins por día. Bueno, aquí nos da más datos. El presidente y director ejecutivo de Link dice que están empeñados en demostrar que el futuro de la minería para criptomonedas es posible con energía verde. Vemos esto como el comienzo para expandir nuestra huella en proyectos de energía renovable para la minería de monedas digitales. Con este plan, estas dos empresas se unen a una tendencia creciente actualmente en el ecosistema que busca aumentar el manejo de energías renovables en la minería de criptomonedas. Surge así proyectos enfocados en lo que se ha denominado la minería verde de Bitcoin. Bueno, ahora con esto ya no tienen, se les quita otra nueva excusa a la gente que está siempre criticando al Bitcoin, que buscan cualquier excusa y que dicen que si la minería de Bitcoin consume mucha energía, etcétera. Con esto se quita esa excusa, a menos que les digan ahora que a ver si van a desgastar el sol y se nos apaga el sol de repente, ¿no? Si consumen energía solar,
de repente igual se nos apaga el sol, ¿no? Porque esta gente como no piensa, pues igual se les ocurre esa estúpida queja, ¿no? Eh, una vez más se van desmontando todas las mentiras que se van diciendo contra el Bitcoin durante todos estos últimos años. Cuando se les acaba una, siempre vuelven con otra. Cuando no estaba Tether, siempre estaba esto. Cuando no estaba esto, siempre eran las actividades delictivas. Cuando resulta que a los delincuentes se les pilla porque utilizan Bitcoin, buscan otra excusa. Siempre buscando excusas para intentar fastidiar al Bitcoin, pero no lo consiguen porque cada vez se demuestra que todas esas excusas eran excusas baratas y que no están sustentadas en nada real, ¿no? Así que bueno, de momento vemos cómo se va avanzando hacia esa minería verde. Y vamos con el análisis. Aquí tenemos la gráfica de Bitcoin. Ha rebotado en el soporte que marcábamos a la mañana, que es el que representan las velas del día 15 y 16 de marzo, con esos cuerpos que pasaban más o menos por 55.553. El rebote se ha producido en 55.450, o sea que en el soporte. No ha llegado ni siquiera a tocar la línea de tendencia, que pasaba un poco más abajo. Y la vela acaba por encima de los soportes clave que hablábamos a la mañana de 56.904, 57.378. Si recordáis, comentábamos que en cuanto recuperase esa línea de tendencia, esta línea verde que dibujábamos a la mañana, en cuanto la recuperase, decíamos, se pondrá por encima de estos niveles. Y es lo que ha hecho durante toda la tarde, ponerse por encima de esos niveles. Después ha caído a confirmar esa ruptura y posiblemente irá hacia la zona de los 59.000 en las próximas horas, confirmando un poquito esta vuelta que ha tenido, ¿no? Bien, eso respecto a Bitcoin, no hay mucho más. En el medio plazo seguimos pensando, vamos a verlo para recordarlo. Seguimos pensando, no sé si era este el gráfico o era este. Fijaros, estamos haciendo ese movimiento que hablábamos hace días, esta subida con retroceso y con nueva subida. Aquí se nos ha salido un poquito el día de hoy en el del perfil en el que iba, se nos ha salido, pero bueno, al final ha sido una vela de ida y vuelta que no cambia para nada el análisis y que nos sigue llevando posiblemente hacia esa zona que tenemos ahí arriba, entre el día 27 y el 4 de abril, que puede estar pues en esta línea verde quizás, verde más claro, o en esta línea verde más oscuro. Yo me decanto más por la línea verde claro, viendo cómo se están desarrollando los acontecimientos, porque estamos ya en una zona en la que hay cierto equilibrio, por lo menos momentáneo, entre oferta y demanda, entonces no me espero subidas verticales cuando se rompan los máximos, más bien me espero subidas con altibajos como las que hemos estado viendo estos últimos días, y entonces creo que va a alargarse hasta final, hasta el 4 de abril, ese movimiento, y seguramente se quedará en la parte de la línea más clara, la línea verde clara, es decir, como mucho los 80.000 para ese 4 de abril, en caso de que toquemos esa parte alta del canal. Si no tocamos esa parte alta, si nos quedamos un poco antes, como ocurrió en la vez anterior, que no llegó a tocar esa línea azul oscuro, que se quedó en esta otra que hemos trazado nueva, pues quizás se pueda quedar un poquito más abajo en la zona de 75.000. Yo creo que entre 75.000 y 80.000 estará el día 4 de abril, o por esa fecha más o menos. Vamos a marcarlo aquí. Creo que va a ser esa la zona donde termine más o menos para el 4 de abril. Bien, vamos con las altcoin. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Un poco de todo. Movimiento leve de 1 inch. Bueno, movimiento bueno. Posibilidades de saltar al alza bastante claras en principio, porque está haciendo como una figura de vuelta que le puede llevar hacia los 9.686. En el caso de AAVE no termina de arrancar. Ayer lo intentó, hoy en algunos momentos también está en positivo, pero no tiene fuerza de momento. Necesita una vela que envuelva las últimas 5 o 6 velas, claramente. Y entonces sí que saldría con fuerza al alza. Pero de momento no se ha producido esa vela y sigue ahí abajo. Cardano pues tampoco reacciona, es de las que más floja ha estado durante el día. Puede caer todavía a 1900, vamos a ver luego qué hace en esa zona. ADX buen comportamiento,
Desde que rompía el otro día los 1800 lo comentábamos que podía tener una subida importante hacia los 2400. Hablábamos también de objetivo en 2200 de forma intermedia, pero todavía puede llegar a 2400. Acro sigue comportándose bien, acercándose mucho a esos 123 y en el momento que rompa esos 123 seguramente veremos subidas fuertes como hemos visto en alguna otra ocasión. Algorand los últimos días está floja, lleva 3 días bastante flojo, pero bueno, el gráfico está consolidando esos niveles, la resistencia clave son los 2382 y tiene que ir otra vez a por esa resistencia en cualquier momento, porque el mercado está así, está positivo, ¿no? Entonces, cuando el mercado está positivo, se intenta una y otra vez romper las resistencias. ANT también rebotando bien, después de haberse acercado a esa zona de soporte. Bueno, día bastante positivo. AirSwap sigue con la subida. Fijaros dónde ha llegado a estar. No solo ha llegado a esos 983 que decíamos, sino que lo ha superado. Ha llegado a estar en 1070 en algún momento del día. Es una subida tremenda desde la zona esa de 411 que hablábamos que podía ser una zona importante para entrar, ¿no? Pues se ha multiplicado por más de 2. Bien, vamos otra vez un poquito más abajo. Atom, pues en manera correctiva de momento, pero en zona de soporte. Ese soporte intermedio que tiene entre los 3362 y 3744, que lo marcan estas dos velas de aquí, la del día 17 y 18, más o menos esos 3542, y ahí parece que quiere hacer suelo para volver a superar los 3744. Hoy no era el día más propicio, pero seguramente mañana será mejor. Audio rebotando, aunque yo creo que no va a ir muy lejos porque me da la impresión de que necesita corregir. Pero bueno, de momento rebota y podría rebotar un poquito más hacia 2700. AVAX se vuelve a meter por debajo de los 62.650 y puede ir hacia la zona otra vez de 46.342. AXS rebota un poco hacia la línea de resistencia, esos 8.403, pero no es un rebote muy fuerte y en cualquier momento puede volver a caer. De hecho, yo creo que va a seguir cayendo hacia la zona de 5.882. Band pierde los 25.047 y también tiene pinta de seguir corrigiendo. Basic Attention Token decíamos que todavía puede caer a 1.800, 1.600, hay que esperar de momento. BIM sigue con las subidas fuertes, desde que rompió la resistencia pues ha subido bastante ya. La vela de hoy ha sido bastante impresionante. Bell está un poquito floja, pero en nivel de soporte, y desde ahí debería salir al alza hacia la zona de 7.337, y si lo rompe encima tiene bastante potencial. Vamos a ver qué más hay por aquí. Binance mantiene ese 1% que veíamos a la mañana, pero no sigue estando muy, muy parada. Ya veis que las velas parecen haber desaparecido tras esa línea roja que hay en 45.167. Es como si se hubiera de repente muerto el precio en esa zona, ¿no? No hay movimiento. Está paradísima. Seguimos. Vamos a ver qué más hay por aquí abajo. Kate sigue estando Cake en la cuerda floja. Ahí encima de los 9.31 y en cuanto lo pierda podría caer mucho. Seguimos pensando lo mismo. Lo que pasa es que se está demorando ese movimiento. CHR 8% de rebote, pero es seguramente un rebote técnico puntual para continuar con el movimiento descendente seguramente en los próximos días. Chiliz lo mismo, rebote también en ese soporte de los 905, pero tras perder la línea alcista seguramente en cualquier momento perderá los 905 y caerá más. Vamos un poco más para abajo. Compound en negativo, tampoco termina de reaccionar. Coti sube bastante, un 6,6%, pero la subida que lleva ya es también tremenda. Puede hacer un doble techo en esa zona. No sabemos exactamente, pero a ver, yo creo que en cualquier momento tiene que entrar una corrección importante que le lleve por debajo de los 594. No sé.
Lo veo demasiado exagerado ese movimiento. CTSI también está en zona de soporte, pero también queriéndolo perder, queriendo ir hacia la zona de 446. DAS en negativo, que no levanta cabeza ni un día tampoco. En cuanto sube un día, al día siguiente vuelve a bajar. Digibyte corrigió ayer bastante, hoy se frena en esa zona de 123, puede volver a salir al alza desde esos niveles hasta 130, 140. Día también muy bien el rebote que está teniendo, tras varios, bueno, tras varios no, concretamente, 2 días de corrección fuerte hacia la zona de soporte de los 566. En esa zona ha encontrado suelo y parece que quiere ir otra vez a por los 670. DOT baja un poco, pero bueno, de momento no es mucho, aunque posiblemente vaya hacia los 60.533 de nuevo. Lo llevamos diciendo incluso el día que subió. Elrond parece que quiere ir al alza. La vela de hoy confirma un poco el movimiento de ayer. No es todavía muy definitivo, pero si tuviese que apostar, yo diría que va a ir hacia la zona de 2600-2700. Elf, que había perdido otra vez el nivel de los 607 que había conseguido en algunos momentos durante la sesión de ayer, vemos cómo está intentando recuperar de nuevo ese nivel e intentar arrancar otra vez con un movimiento alcista. ENJ también una subida del 11% después de haber perdido la línea de tendencia y haber tenido caídas importantes ayer. Yo creo que solo es un rebote, pues como se suelen producir después de perderse un soporte, una vuelta a ese nivel para seguir cayendo desde mi punto de vista. EOS corrigiendo también más o menos lo que subió ayer. Desde ahí debería volver al alza porque ya había roto la línea de tendencia, había hecho una ruptura ayer también clara de las últimas velas anteriores y la impresión que da es que debería seguir subiendo ese movimiento alcista, ¿no? Ethereum vuelve a fracasar hoy otra vez en el intento de rebote. Ya os digo que desde la vela de antes de ayer debería haber rebotado fuerte ya. Debería haber rebotado antes de ayer. Hoy también lo ha estado intentando y tampoco lo ha conseguido. Y le está dejando en una situación muy complicada porque si no ha sido capaz de aprovechar el movimiento alcista del Bitcoin de esta última parte del día para haber hecho un rebote al menos hasta la línea de los 0,03233, pues es que la cosa pinta mal. Si no es capaz de rebotar con el Bitcoin subiendo, mal asunto. Fed subiendo un 8%, rebota en la línea de tendencia, parecía que la iba a romper, sin embargo ya vemos cómo se produce ese rebote. Están todavía aguantando en la parte alta algunas de estas monedas, como habéis visto CTSI, Fed, otras están rebotando un poco ya cuando han iniciado el movimiento bajista, las están aguantando un poco ahí arriba, veremos a ver cuánto tiempo son capaces de aguantar. FLM vuelve a subir también, había corregido ayer bastante, hoy recupera gran parte de la caída. Bueno, seguimos un poco. GRT no termina de arrancar, veíamos como el sí, entonces GRT también podría ocurrir que subiese hacia la zona de los 3200 en los próximos días, aunque no sería, yo no me arriesgaría en esa moneda, hay otras más interesantes para arriesgar. Por ejemplo, Hard está más interesante. Ha rebotado donde tenía que rebotar, en este soporte de aquí. Justo ahí ha tocado los mínimos hoy. Se ha producido un gran rebote. En algunos momentos ha llegado a estar subiendo más de un 15%. Y posiblemente los próximos días vaya otra vez a intentar superar los 4.568, que es estos cuerpos del día 16 y 17. Y después hacia los 5.431. Seguimos. ICX bien, aguanta por encima de los 3.151 de momento con facilidad. IOTA día muy tranquilo después de la subida de ayer. No hay mucho que decir de IOTA. En estos niveles sigue siendo zona para comprar, yo creo. Si baja mejor, evidentemente, pero ahí tampoco está mal. JST vuelve a subir. Ayer tuvo un día bastante bueno por momentos, lo que pasa que luego veíamos el cierre bastante negativo de casi todas las monedas a final del día y por eso cerró en la parte baja y hoy vuelve a recuperar parte de lo que llegó a subir ayer en algún momento, ¿no?
Cava intentando recuperar al cierre los 10.324. Si lo recupera, posiblemente ataque los 11.775 en breve. KSM, que me la han preguntado, bueno, se me ha olvidado Kyber Network, ahora la comento. KSM subiendo, a ver, yo no sé la gente por qué quiere que analice estas monedas, porque es que no hay nada que analizar. Está alcista. Está alcista. No hay nada que analizar, o sea, sube y sube y sube. Y en algún momento dejará de subir. Pero es que no hay nada que analizar aquí. Está alcista, no tiene resistencias. Y lo único que puedes esperar en algún momento es que se dé la vuelta y caiga. Pero es que eso ya se va a ver. Va a haber una vela roja que pierda las velas que tiene ahí en positivo en esta zona de aquí. Y en cuanto haya una vela roja y pierda eso, pues va a caer. Pero nada más, es que no hay mucho que analizar. Si es que está alcista, si es que no se puede decir nada. ¿Qué vas a decir de una moneda que no para de subir? No para de subir. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comprar? Pues no. No. En los máximos yo no voy a comprar en ninguna moneda. Porque son especulativas y en cualquier momento se va a dar la vuelta y te vas a comer una caída del 20 o 30%. Entonces, ¿para qué vas a comprar en máximos? Yo no voy a comprar. Y si sigue subiendo es que me da igual. Pues que gane otro con esa moneda. A mí no me interesa arriesgar. Yo no quiero arriesgar nada. Yo si entro es en alguna que esté en una zona que me dé ventaja estadística y que sea en unos precios razonables que en caso de que el mercado se dé la vuelta no me vaya a provocar ninguna pérdida importante. Y entrar aquí con esta subida que lleva, que no se me ocurriría nunca. Nunca. En una moneda que es especulativa. Si estuviésemos hablando de Bitcoin es diferente. Bitcoin es inversión. Amazon es inversión. Apple es inversión. Microsoft es inversión. Ahí no te queda más remedio que comprar porque sabes que va a seguir subiendo. Porque van a seguir teniendo beneficios. Esto es pura especulación. Aquí no sabes lo que va a pasar. No sabes si dentro de unos años esta moneda va a seguir existiendo. Entonces yo no voy a ir detrás de los precios. Por eso no la analizo. Si ya se ha ido, si ya se ha escapado, ¿yo para qué quiero analizar? No quiero saber nada ya. Nada en absoluto. Cuando caiga, la analizaré. Porque será cuando me interese. Si veo que hace un suelo en algún sitio, me interesará. Si no, no me interesa. Es así de sencillo. O sea, cuando una moneda se pone a subir ya a lo loco, ¿ya para qué quiero? Para nada. Yo solo espero a que caigan. Si no, no hay nada que hacer. Link, también bastante muerta. No termina de reaccionar. Dibujábamos ayer esta línea superior por si en algún momento va por ella e intenta romperla. Pero la verdad es que no hay movimiento. Posibilidad de caer otra vez a los 49.300. No tiene ningún interés ahora mismo. Y Litecoin, por lo mismo, bajando y tampoco hay mucho interés hasta que no empiece a hacer algún movimiento que nos marque como que se está intentando dar la vuelta, como que está intentando hacer un suelo. Es que no está intentando ni un suelo. Lleva como 9 días seguidos cayendo, todos los días. No es capaz de hacer un suelo, ni un rebote, ni nada. Está bastante mal, bastante mal. Maná, pues lo mismo, otra que ha subido también demasiado y que en algún momento tiene que haber una corrección fuerte y tampoco nos interesa en esos precios. Matic lo mismo, en esos precios tampoco nos interesa para nada. Cuando ha estado en 60 a principio de año, en 660 no nos interesa. Seguimos esperando. Vamos a ver qué más hay por aquí. Nano, que sigue sin reaccionar tampoco en esos 869. Sigue muy cerca de los 817. Yo creo que los va a perder, pero llevamos así 7 días en la misma zona y no hace nada, ni para arriba ni para abajo. Tampoco hay mucho interés de momento ahí. Nier en la zona de soporte, en esa línea de tendencia, ahí debería rebotar y podría ir hacia la zona de 1200. Está en 1040, es una subida bastante fuerte. Neo al final no recupera los 761, que es lo que ha estado intentando a la mañana. Vuelve a caer. No termina de arrancar tampoco. Es otra de las que está bastante castigada. Ocean, muy bien, subida espectacular. A la mañana hablábamos de la posibilidad de que llegase a estos niveles de 2900. Está muy cerquita. OGN, bueno, aguanta de momento en esa zona. No se puede pedir mucho más al día de hoy porque había empezado un poco negativo. La vela de ayer tampoco fue muy buena el cierre.
y con aguantar ese nivel es suficiente como para iniciar movimientos alcistas los próximos días. OMI sigo repitiendo, tampoco termina de arrancar, pero la vela de hoy ya se frena en la caída de los últimos 2 días y da la impresión de que en cualquier momento puede atacar de nuevo los 1035 para esta vez intentar superarlo. Harmony sigue subiendo, pero es la típica moneda en que yo nunca hubiera aprovechado esta subida, a menos que hubiese entrado abajo, porque a mí tampoco se me ocurre entrar aquí. No se me ocurre entrar el día 19, por mucho que vaya a subir, me da igual. Yo no asumo riesgos innecesarios. Tampoco me llevo beneficios como este, evidentemente, pero no me voy a llevar pérdidas por entrar en estos niveles. Eso lo tengo clarísimo. El que quiera arriesgar, evidentemente, pues que arriesgue. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo solo aquí doy mi punto de vista, pero mi punto de vista siempre es tomar los mínimos riesgos posibles. Y cuando está una moneda subiendo como esta, desde el día 12 hasta el día 19, un porcentaje del 150% o más, a mí no se me ocurre comprar. Por mucho que me pierda esta subida, me da igual. Me da igual. No me duele nada perderme esa subida. Lo que me dolería es meterme en una así, de este estilo, con un 150% de subida y comerme un 30 o un 40% de caída. Eso sí que me fastidiaría. Así que no es mi estilo. Cada uno tiene que buscar su estilo. A algunos igual les gusta eso, pues bueno, pues que haga este tipo de operaciones. Yo desde luego no. QLC, 12% de retroceso. La verdad es que es una caída fuerte. Estaba en la mañana bastante bien, ahí en esa zona de 217 o no recuerdo exactamente cómo. Pero bueno, llega ya a unos niveles importantes. La subida también es desde la zona de los 50 y... Bueno, sí, desde los 55 más o menos arrancó la subida. Ya llevaba un por 4 y es normal que tenga sus correcciones. Evidentemente también es esta otra moneda en la que yo, si hubiera entrado por aquí abajo, no aquí. QSP también en esa zona por encima de los 149 intentando consolidar el movimiento para salir hacia 186 como hablábamos estos días, pero todavía no termina de arrancar hacia esos niveles. Qutun queriendo consolidar en la zona de los 1140 para intentar atacar los 1229 en los próximos días. Si lo consigue es posible que se vaya por encima de 1350 incluso. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Riff estable, estos últimos días no se ha movido mucho, parece que ha encontrado suelo ahí, pero no termina de arrancar. REN también bastante estable en esa zona de soporte de los 1841, debería arrancar también en cualquier momento. Rose ha tenido un rebote importante en la zona de los 301, vemos cómo ha llegado incluso hasta 367. No ha podido de momento, queda media hora, todavía un poco más de media hora, no ha podido situarse por encima de la línea de tendencia, esa línea verde. Ya decíamos que si no lo consigue irá subiendo el precio por debajo de esa línea, pero lo interesante sería que la superase para atacar esos 400. RSR también sigue bastante positiva. Nosotros pensábamos que iba a caer a 121. En esta ocasión nos hemos equivocado con esta moneda porque sigue fuerte. La que sigue un poco más floja es Rune, pero no se sale de esa banda lateral en la que se ha metido entre los 9400 y 10220, que es lo que le marcará el siguiente movimiento en el momento que se salga de esa línea. Bueno, aquí tenemos una subida fuerte de SNGLS. Fijaros, ha tocado hoy 65 por encima de la resistencia de los 44. Estos últimos días la habíamos comentado alguna vez y puede ir hacia esa zona de los 76 en un principio y después quizás hacia la zona de 98. Sol 1% de subida, no termina tampoco de bajar, tampoco sube, pero parece que no tiene intenciones bajistas.
Stratis rebota antes de tocar el soporte. No pensaba yo que iba a rebotar tan arriba. Pensaba que todavía llegaría un poquito más abajo. Pero bueno, sale ahí al alza y con esta vela, rompiendo estos cuerpos que ha hecho el día 18 y 19, pues podía plantarse tranquilamente en los 3100 mañana, ¿no? STX un 3% de subida, que tampoco cae más de momento, aunque hay que esperar un poco todavía. No es definitivo que vaya a salir al alza desde esa zona. Tomo Chain 16% de subida, rompe los 4600, que era la zona de resistencia. Yo esperaría otra vez vuelta a los 4600 para volver a entrar. Tron subiendo un 3%, rompe la resistencia de los 105 más o menos que tenía, bueno, un poco más de 105, 100, sí, 106. Puede ir todavía hacia la zona de 120. No me gusta el hecho de que Tron suba. Ya sabéis que no es no es algo bueno para el mercado, yo creo, porque marca como que las monedas que están olvidadas se están empezando a reactivar y eso quiere decir que pues puede que estemos en zona muy alta para las altcoins ya, ¿no? Unfi sigue con esa caída hacia la zona de los 42.000. Uniswap sube, pues seguimos pensando que está bastante sobrevalorada. BET sube un 5%, bastante menos de lo que iba antes. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Ya sabéis que no es una moneda que me guste para nada. VIP comportándose muy bien, al final sí que rompió. Tuvo un amago de perder esa posibilidad antes de ayer. Al final la vela acabó en positivo y nos ha dado hoy a ese lugar a esa ruptura que puede todavía dar lugar a movimientos alcistas en los próximos días. Todavía podríamos ver subidas importantes. BitT también sube un 22%. Fijaros que los últimos días había ido hacia el soporte que había roto, esa zona de 1663. Ayer casi tocó esa zona, una zona de compra en teoría, y hoy rebota con mucha fuerza. Así que una subida muy importante que se ha podido aprovechar alguien que entró ayer cerca del soporte, ¿no? Wabi 6% abajo, está ahí en esa zona intermedia. Yo creo que va a ir hacia los 705, pero también podría ocurrir si sale un día un poco feo, que caiga hacia la zona de 558 antes de ir a 705. OneChain comportándose bien cerca de zona de soportes, desde ahí puede volver a ir hacia la zona de 2400. Waves todavía no rompe la línea de tendencia bajista, se frena ahí en esa línea. El día que la rompa, pues saldrá al alza bien, pero de momento no lo consigue. Shem, pues está ahí en esa duda de no sabe si rebotar, no sabe si volver a caer a mínimos. El volumen ha disminuido mucho después de lo alto que estuvo en los días de mayores caídas. El día 12, el 13 estuvo muy alto. Ahora parece que se está frenando y secando el volumen. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Stellar, la vela de ayer fue muy positiva. La de hoy no destruye todo el movimiento, es decir, todavía podríamos optar a un rebote más amplio hacia la zona de 780, pero le está costando mucho salir de esos mínimos. Monero, pues otra vez que parece que quiere ir hacia los 4200, pero no termina de arrancar claramente. Y Ripple, bueno, más o menos bien. Decíamos que podía todavía subir hacia la zona de los 990, incluso los 1040. Vamos a ver los próximos días qué hace. XVS con la vela de hoy más o menos recupera el nivel de soporte. No lo llega a recuperar del todo, pero bueno, todavía no se puede decir que lo haya perdido. Esa vela es bastante interesante para mañana. Zcash pierde lo que había ganado ayer. Parecía que quería salir al alza, pero no. Estas monedas al final están estancadísimas. Pues es el caso de Monero, de Zcash, de Dash, de monedas bastante estancadas. Bueno, Cílica parece que quiere rebotar también zona cercana a los 284. Todavía no lo daría por válido hasta que no toque esos 284, pero podría ser. Y ZRX en soporte y creo que de ahí también va a rebotar hacia la zona de los 3100.
Y ya por último, para terminar, vamos otra vez con el Bitcoin. Lo vemos en 57.500. Vamos a ver el gráfico horario para que veamos un poquito más la evolución que ha tenido en estas últimas horas. Las dos últimas horas ya habéis visto que son negativas. Estamos a menos de media hora para que cierre la vela diaria me refiero. Y si es capaz de consolidar ese nivel desde 57.378, pues seguramente empezará a subir hacia los 59.000 y eso hará que la vela diaria empiece a tener un cuerpo interesante para mañana. Y nada más, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.